Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos, bienvenidos a un jueves más de nuestros estudios. Regularmente le llamamos nuestro jueves de Romanos, es casi que ya una tradición, ¿verdad? Desde hace muchos años. Vamos ya a la recta final, estamos a unas pocas semanas. Primero Dios, terminaremos Romanos antes de que termine este año, si Dios quiere. Pero hoy tenemos un tema especial. He avanzado o he adelantado más bien en las publicaciones anteriores, y aquellos que están al tanto, ¿verdad? Saben que hoy tendremos un mensaje especial. Ahorita les cuento a aquellos que no lo vieron, que se van conectando, de qué se va a tratar, aunque seguramente por el título pues ya se dieron cuenta, ¿verdad? Porque no hay ningún capítulo de Romanos que hable de Halloween, Día de Muertos y la Biblia ni nada por el estilo. Y quiero aprovechar pues la cercanía de las fechas. Estamos a mediados de octubre. Ya todo el mundo tiene sus casas, ¿verdad? De entre comillas decoradas, porque se ven espantosas. Realmente a mí siento bien feo entrar a mi fraccionamiento, porque parece que los vecinos hacen competencias de ver quién tiene la casa más fea, con más muertos, con más zombies, con más brujas y con más demonios, ¿no? Y cada año se le echan más ganas y dices, bueno, si con ese esmero la decoraran, tendrían todas sus casas preciosas. Pero bueno, ahorita entramos al tema. Entonces lo que les decía es que quiero compartir este tema especial porque en otros años lo he compartido, pero ya muy cercana a la fecha. Entonces alguna vez alguien me dijo, no hombre, y si a estas alturas ya fui a 3 fiestas vestido de bruja, de calabaza y de Gasparín, ya compré dulces para regalar, ya salí a pedir, ¿verdad? Ya hice de todo, ya pa' qué, ya me sirvió para el año que entra. Entonces pues dicen por ahí que no hay mejor medicina que la preventiva, ¿verdad? Y también en este caso, pues mejor antes de que llegue el mero día, el mero momento, que estemos bien preparados y que tengamos la información, y sobre todo que la podamos difundir. Porque alguna vez recuerdo que igual lo compartí 1 o 2 días antes, pero ya era muy tarde para difundirlo. Por ahí hay en redes un par de cápsulas que grabamos hace muchos años. La primera de ellas se hizo muy viral. La segunda no se hizo tanto, y lástima, porque el contenido era también excelente, ¿verdad? De hecho, en cuanto al nivel de argumentos, me gustó más la segunda que la primera. La primera hablaba toda la parte histórica, etcétera, pero la segunda hablaba de otros argumentos, otras razones, y fue una contrarréplica también a algunos de los argumentos, objeciones, críticas que recibimos de la primera cápsula, donde nos decían, no, es que ustedes tienen a sus hijos traumados y pobrecitos que no los dejan disfrutar, y en esa segunda cápsula respondimos. Pero bueno, vamos antes que nada a orar para poner ese tiempo en manos de Dios, y ahorita les sigo contando de qué se va a tratar. Y este mensaje, a diferencia del de otros años, va a ser un poco más práctico. No quiero hoy enfocarme tanto en la parte histórica. Si tú has escuchado este mensaje en otros años, porque lo suelo compartir cada año, porque siempre hay personas nuevas en la iglesia con estas dudas, ¿verdad? Entonces ya no lo comparto en domingo, pero sí aprovecho estas transmisiones o algún estudio semanal para poder compartir esta información para aquellos que no la tienen. Entonces en esta hora lo que Dios ha puesto en mi corazón es ser un poco más práctico en cuanto a los argumentos, y ahorita les digo por qué. Pero primero vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche porque tú nos das este momento para poder recibir de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu dirección, pedimos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor, y que nos permitas tener un espíritu honesto delante de ti, Padre, y que no busquemos filtrar la información a través de los intereses de nuestra carne, sino que podamos ser bien honestos acerca de qué es lo que tú quieres o no quieres, Señor, de nosotros. Quita todo aquello que esté estorbando, que se esté interponiendo entre tu palabra y nosotros, y que sea únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, la que influya sobre nuestras vidas, y que tu palabra pueda dar fruto en nuestros corazones. Pedimos que todo tipo de opresión, de distracción, de barrera que esté operando a nivel físico, espiritual, emocional, mental, sea anulada por tu poder, y que podamos recibir esta palabra libremente y sin ningún impedimento. Que así sea hecho, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues les decía a los que se van conectando que hoy tenemos tema especial. La semana pasada fue una sesión de preguntas y respuestas, y ahora vamos a ver este tema que hemos titulado con signos de interrogación: ¿debería un cristiano? Obviamente aplica para todo mundo, ¿verdad? Pero a los de allá afuera no les importa lo que la Biblia dice, pero a nosotros en teoría sí. Digo en teoría porque tristemente la iglesia moderna está muy fría, muy tibia, muy carnal, y realmente son pocos los que están comprometidos con Dios y con convicciones, ¿verdad? Pero un cristiano debería de celebrar estas 2 fiestas, Halloween y el Día de Muertos,
y les venía adelantando que en otros años les he compartido un poco el origen, cómo se mezclaron, cómo llegó, o cómo empezó a partir de Estados Unidos para el resto del mundo a volverse viral, Halloween, etcétera, etcétera, como con algunos pioneros europeos empezaron ellos a tener estas tradiciones. Pero hoy quiero ser muy práctico porque algo que siempre replican muchas personas es, bueno, Jesse, eso fue hace muchos años, me han dicho, inclusive cristianos, pastores, es increíble, pero aunque usted no lo crea, como decía por ahí un programa de televisión antiguo, hay iglesias que tienen celebraciones de Halloween, ¿verdad? Y no hablo de una respuesta bíblica, porque algunas hacen algo que le llaman, por ejemplo, y estoy de acuerdo con esto, Noche de Luz, ¿verdad? Y se dedican a compartir el evangelio y es una celebración, pero sin disfraces de brujas ni nada por el estilo. Y es algo que ellos utilizan para invitar a sus amigos a que en vez de ir a una fiesta de puros disfraces de monstruos, etcétera, vayan pues a una celebración y no sé qué harán, ¿verdad? Pero es una manera de tratar de compartir el evangelio. No, cuando digo que celebran me refiero a que literalmente, y lo publican en sus redes bien orgullosos, o sea, se creen como que muy modernos, ¿verdad? Mira nada más, los cristianos cool, ¿verdad? Que vean que no somos tan religiosos, los aleluyos. A veces con ese afán de querer aparentar algo delante de la gente, el cristianismo llega a niveles totalmente absurdos, ridículos. No se ven cool, se ven ridículos, ¿verdad? Entonces, han hecho esto, hacer fiestas disfrazados de monstruo, de diablo, de Drácula dentro de la iglesia, y alaban y predican y lo que tú quieras, le tratan de dar un mensaje que lo que importa no es la apariencia, sino lo que llevas dentro, pero son maneras muy forzadas de querer justificar cómo ellos están practicando una tradición que no tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Y aunque no me lo creas, he visto fotos donde está el director de la alabanza vestido de Drácula y las del coro con un cuchillo atravesado aquí por el cráneo. Entonces, solamente me imagino, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, si Jesús hubiera acudido a esta celebración y de qué se habría disfrazado. Cuando no sepamos qué hacer es muy sencillo. Hubo un movimiento hace muchos años en Estados Unidos que vendió unas pulseras de colores que decían WWJD, que son las iniciales de What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Y entonces yo me pregunto, ¿habría ido Jesús disfrazado de Drácula, con Pedro disfrazado de calabaza y con Juan disfrazado de demonio y cosas por el estilo? ¿Te imaginas tú esto, verdad? Al rey David cantando, tocando el arpa, vestido de monstruo. Por ahí salió otro cantante muy famoso y uno de sus argumentos además es fabuloso, digo entre comillas fabuloso, porque pues en vez de utilizar la Biblia dijo, es que ¿qué van a decir nuestros vecinos? ¿Qué van a pensar, verdad? ¿Qué van a decir? Que somos muy religiosos y cosas por el estilo. Y llegamos al punto que te decía en la introducción, ya la gente no tiene valores ni convicciones. Realmente es muy triste, muy deplorable el poco nivel de espiritualidad que hay en el cristianismo moderno. Ya para muchos es, pues una religión simplemente es como es el cristianismo en Estados Unidos para muchos, la religión popular, pero no lo vive mucha gente, como lo es el catolicismo en México. Muchos dicen por tradición lo soy, pero realmente pues no saben a veces ni la esencia, ni sus creencias, ni nada, simplemente es por tradición. Y así hay mucha gente también dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Se dice ser cristiana, pero no tiene ningún respeto por la palabra de Dios y su interés es agradar al mundo y en ese afán de querer demostrar que no somos tan religiosos, que somos cool, que somos chidos, ¿verdad? Que no somos tan aburridos, pues terminan muchas veces corrompiendo sus valores. Y tenemos que entender, querida familia, que no podemos nosotros navegar con un pie en el mundo y otro pie en el evangelio. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de Dios o busco ahora el favor de los hombres. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería llamado siervo de Cristo. Tenemos que entender, lo digo a manera de introducción, que ser siervo de Cristo va a implicar que muchas veces tomaremos decisiones que no le van a gustar a los demás, que nos van a criticar, que nos van a juzgar, que nos van a señalar, que nos van a decir locos, religiosos, fanáticos, lo que sea, ¿verdad? Y no nos tiene que importar. Pasa porque, como lo he estado predicando mucho, si tú me has seguido, he estado hablando mucho de tener una comunión con Dios, una relación con Dios, de buscarle más, de orar más, de leer más, de pasar más tiempo con Él. Cuando tú pasas tiempo con Él te llena tanto. Cuando tú entiendes quién eres en Cristo, ya no te importa lo que piensen los demás, lo que digan los demás. Y como el domingo les decía, ¿no? Mucha gente
vive del aplauso de los demás, de cuántos likes, de cuántos seguidores, de cuántos aplausos, de cuántos buenos comentarios, y por eso pues son capaces de corromperse, y tenemos ministros que empiezan a corromper el mensaje, pues para que vean qué buena onda somos en esta iglesia y que la congregación se atasque. Pero se nos ha olvidado, ¿verdad?, el mensaje de Juan Bautista, que mengüe yo, pero que él crezca. Entonces no estamos aquí para llenar nuestras iglesias, para acumular más seguidores en nuestras redes. Si de forma implícita eso se da, gloria a Dios, pero si no, no es ese el objetivo. Nuestro objetivo es llevar gente al cielo, no a mis redes, no a nuestra congregación. Yo he dicho muchas veces, prefiero vaciar la iglesia hablando la verdad que llenarla a base de mentiras o medias verdades, que está muy de moda, predicar la parte bonita de la Biblia, pero lo que no, pues mejor me quedo callado, ¿verdad? Y en cuanto a temas como estos, muchos dicen, pues mejor no digo nada para que no me digan aleluyo y religioso. Entonces, hermanos, comienzo con esto. Tenemos que tener convicciones firmes, y yo te voy a pasar toda esta información y tú la pondrás delante de Dios en oración, y ya decidirás qué hacer con ella. Solamente te advierto, para comenzar, si después de todo esto pues insistes en hacer tu santa voluntad, luego cuando vengan las posibles y eventuales consecuencias de lo que hablaremos, y lo hablaré no con argumentos fanáticos, locos, religiosos, hipotéticos, sino con casos reales que a mí me constan, pues entonces no chillemos luego con Dios. ¿Por qué, Señor, pasó esto, verdad? Porque pues el Señor es claro en su palabra. Entonces comenzamos con la pregunta: ¿deberíamos celebrar Halloween y Día de Muertos? Dos fiestas que para muchos son inocentes. Y tú te preguntarás, bueno, Jesse, yo ya no lo celebro como en la antigüedad. Sí he escuchado que si los druidas y que los celtas y que los sacrificios, y es el argumento de mucha gente, incluyendo cristianos y pastores. Pero actualmente es nada más disfrazarnos, echar relajo, asustarnos, regalar dulces, comer dulces, y como los papás son bien macanas, que en México significa codos, o sea, agarrados con el dinero, y no le quieren comprar dulces a sus hijos otra época del año, dicen, ahorita es cuando, ¿verdad?, que de aquí se agarre para que le duren los dulces 6 meses. Y para muchos es simplemente eso, y aparentemente en esto dicen, no hay nada de malo, ¿no? Y lo practica la gente por tradición. Y yo quiero comenzar diciéndote que esto es, y te voy a explicar por qué a detalle en los siguientes minutos, una manera muy sutil a través de la cual Satanás, olvídate de toda la historia, supongamos que no existieron los druidas, ni los celtas, ni los sacrificios, y que es simplemente una invención estadounidense de la actualidad. Te la voy a poner así, ¿ok? Porque en otros años que he compartido las fuentes históricas y todo, siempre refutan. No, pero actualmente ya no hago eso. Perfecto, te compro el argumento. No olvídate de todo lo que sucedió hace muchos años. Vámonos a enfocarnos únicamente en el presente. En el presente, llevar a cabo esta celebración, participar, es una manera muy sutil que Satanás utiliza para inducir a nuestros hijos en el mundo del ocultismo, que es peligrosísimo. Y quizá no tienes idea de esto, porque vives en Alicia en el País de las Maravillas, en un cristianismo tan carnal, tan secular, que se te ha olvidado que hay un mundo espiritual que es real, que existe el Espíritu Santo, que existen ángeles, pero que también existen demonios. Que Efesios 6 nos habla de una lucha que no es contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, espíritus del reino de las tinieblas que están operando todo el tiempo en contra de nosotros. Entonces, Satanás es muy astuto. Pero la gente que no lee la Biblia piensa que el diablo se va a aparecer con sus cuernos, con el trinche, con la cola roja. Soy el diablo, mira, ven a ofrecerme una ofrenda, adórame, alábame. No, dice 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz, que sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia. O sea, se empieza a infiltrar en nuestras vidas a través muchas veces de cosas aparentemente inocentes, como el caballo de Troya, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la historia? Para que una vez dentro de nosotros, ¡pum!, viene la explosión. Entonces, tenemos que tener cuidado, no solamente con esto, sino con muchas cosas en la iglesia que a veces, pues parecen inocentes, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que son medios que el enemigo está utilizando para infiltrarse, para irnos desviando, para irnos corrompiendo.
Entonces, hay muchas veces que gente, por ejemplo, haciendo un paréntesis, dice, no, pues mira, aquí en esta iglesia me enseñan la palabra, pero no te das cuenta que nada más te enseñan una parte de la palabra. Y Satanás muchas veces utiliza esto, ¿verdad? El humanismo, y te hablo pues nada más del amor de Jesús, pero nunca hay un llamado al arrepentimiento, a la consagración, a la rendición, un llamado a la oración, a buscar a Dios, a entregarse al Señor, a servir a Dios, y sutilmente pues de esta manera tiene a muchos cristianos dormidos, en algunos casos ni nacidos de nuevo, porque no puede haber nuevo nacimiento si no hay arrepentimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que no todo lo que parece ser algo inocente lo es. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la Biblia, y su fin es camino de muerte. Mis hermanos, tenemos que tener un poquito más de visión, un poquito más de discernimiento, ver más allá, no solamente qué va a pasar de aquí a mañana, no es de que hoy salí y solamente asusté a los vecinos y regalé dulces y me comí dulces y ahí estuvo, sino qué puede provocar esto en mí y en mis hijos en 10 años, en 15 años y en 20 años. Y te voy a decir, para mí, el argumento más importante por el que creo que no tenemos nosotros que participar ni de chiste en nada que tenga que ver con ninguna de estas celebraciones, pero ni de chiste, ni de juego, ni de broma, y para mí el argumento más importante es este. Cuando nuestros hijos participan en todo esto, en la Ouija, puede ser otro ejemplo, en este juego que está de moda, el Charlie, preguntar, ay no, pero yo soy el que movía el lápiz soplándole, y le platicaba apenas esto a los pequeños del colegio, ¿verdad? Que tienen que tener mucho cuidado porque crecen con películas como Harry Potter, con los hechizos de Walt Disney, crecen pensando que hay brujos buenos y brujos malos, que hay magia blanca y que hay magia negra, que hay brujas chistosas, que hay diablos chistosos. ¿Y qué es lo que pasa? Que de grandes se empiezan a involucrar en cosas que tienen que ver con el ocultismo. Que van a que les lean las cartas, el café, el tarot, el horóscopo, que me voy a hacer una limpia. Son cosas que les suenan a muchos de otro mundo, pero que no tienes idea cuán común es que mucha gente, aún dentro del cuerpo de Cristo, lo practique. Yo he sabido de cristianos que ya habiendo confesado a Jesús como su Señor y Salvador, les practicaron una limpia, que les dieron algún amuleto, que tienen objetos, le llaman ellos, entre comillas, de buena suerte, que empiezan a ir con personas a que les practiquen adivinación, que les hagan un amarre, que les rompan un amarre, que les liberen del mal de ojo. ¿Por qué? Porque desde pequeños crecieron con esta falsa idea de que había magia buena, de que había brujos buenos, de que había un poder oculto que no era tan malo. Entonces, para mí como padre de familia es importantísimo que mi hija, y creo que tú también anhelas lo mismo con tus hijos, crezcan desde pequeños con esta plena, firme y total convicción de que todo aquello en el mundo espiritual que opere de manera sobrenatural y que no tenga que ver con el poder de Dios es del diablo. Eso es a lo que llamamos ocultismo. La palabra en sí misma lo define. ¿Qué es ocultismo? Justamente esto. Cualquier tipo de poder, de voz, de revelación, de manifestación, de invocación que tiene que ver con algo oculto, que no es demostrable de forma tangible, científica, como por ejemplo la medicina, ¿no? No tiene que ver con el ocultismo porque hay una explicación de cómo opera, de cómo funciona. Pero cuando no hay una explicación y cuando tú empiezas a invocar espíritus y a creer que van a pasar estas cosas, le estás abriendo puertas en tu vida, espíritus demoníacos, para que vengan a operar. Mi hermano, te dije hace unos minutos, no son rollos religiosos, porque a mí me consta, porque yo he tenido enfrente de mí a personas poseídas y a personas influenciadas por demonios. Entonces, no me importa que a lo mejor por ahí de repente se conecte un ateo y diga, fanático, loco, mira, tú no puedes hablar de lo que no sabes. y si tú nunca has estado frente a una persona así, no puedes venir a tratar de juzgar o criticar, y me da risa cuando alguien dice, no, son cosas clínicas, mentales. No, explícame cómo una persona, después de pasar por un proceso de liberación, en cuestión de minutos o de horas,
muchas veces cambia completamente su estado físico, mental, emocional, la forma en la que habla. Explícame cómo un estado clínico le puede dar la fuerza a un hombre, porque esto pasó en una de las congregaciones de Vida Nueva hace muchos años, donde un endemoniado en un evento de liberación salió corriendo, se bajó al estacionamiento. Si tú te congregas por allá, acércate a los pastores, pregúntale si no me crees. Como entre 8 o 10 trataron de agarrarlo, los aventó a todos. Hasta que llegó un hombre y le dijo: en el nombre de Jesús te callas y te sientas. Y se cayó y se sentó. Y ya empezaron a hablar con la persona. Y bueno, gracias a Dios creo que fue libre, ¿verdad? Pero explícame cómo un estado mental, cómo clínicamente, qué pasa en el cerebro que esa persona puede tener fuerzas físicas sobrenaturales. Entonces, yo he tenido a personas que se les ponen los ojos en blanco, que se les retuerce la cabeza, que les cambie el tono de voz. Mira, mi hermano, me podrás decir que lo que creas, que crees, que no crees, no solamente tendrías que argumentar y convencerme de que esta gente está loca, tendrías que convencerme de que yo estoy también loco y me puedes hacer los estudios clínicos que tú quieras, pero tú los vas a pagar. Yo no estoy loco y yo sé lo que he visto. Y te voy a contar lo que vi en un seminario de liberación donde me tocó participar, donde me tocó dar la introducción hace muchos años en Vida Nueva para el Mundo, en Tlanepantla, el tema titulado ¿qué es la liberación? Y me acuerdo que le pregunté al pastor Alejandro: oye, y al final pues vamos a practicarlo, ¿no? Y me dijo: como Dios te guíe. Estábamos solamente en la oración de arrepentimiento y empezaron personas a manifestarse, a gritar con gritos desgarradores. Empezamos entonces a reprender a algunos espíritus demoníacos, ordenarles que se fueran en el nombre de Jesús, y los fuimos llamando por grupos, dependiendo el pecado, ¿verdad? Algunos relacionados con adicciones, otros con pecados de inmoralidad, otros con pecados de las emociones, y siempre había segmentos dentro del auditorio donde se veía, ¿no?, cómo personas estaban pues siendo libres por el poder de Dios. Pero te voy a decir algo que fue lo más impactante para mí. Cuando nombramos en grupo espíritus relacionados con el ocultismo, brujería, hechicería, etcétera, etcétera, tenemos una lista ahí de varios, y en cuanto dijimos en el nombre de Jesús, fuera. A mí no me lo cuentan, yo no estoy loco, tú me conoces, he predicado contigo hace muchos años, no ando con rollos raros, místicos, de cosas que imagino, no. Yo te prometo que vi con mis propios ojos decenas de rayos salir despegados del auditorio, desde el piso del auditorio hasta el techo, y salir del techo y desaparecer frente a mis ojos. Y recordé cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, veíamos a Satanás caer como un rayo del cielo. Entonces lo que creo firmemente es que eran los demonios siendo expulsados, saliendo así de un instante a otro de las personas con un grito desgarrador muy, muy profundo. Es algo que no te puedo explicar en cuanto mencionamos a los espíritus que tienen que ver con las prácticas de diversas cosas relacionadas con el ocultismo. Personas que fueron con brujos, con hechiceros, a jugar la ouija, a que les hicieran una limpia, etcétera, 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 etcétera. ¿Y dónde se origina todo esto? Vuelvo a repetir, y perdón que sea tan insistente en esto, pero tiene que quedar claro cuál es para mí el punto principal, en que ellos crecieron con esta idea de que pues a lo mejor una limpia me ayuda, ¿no? La santería, que la practica mucha gente en México, pues no es mala, porque fui con brujos buenos. Es que hay brujos buenos y brujos malos, ¿no? Como el Señor de los Anillos, había uno supuestamente bueno, ¿no? Y Gandalf y el otro, y no sé qué, y Harry Potter con su varita y los hechizos buenos, igual Disney, y los conjuros buenos y los hechizos buenos. No, no y no. Todo poder sobrenatural que no viene de parte de Dios, toda respuesta sobrenatural que no viene de parte de Dios, toda revelación que no viene de parte de Dios es totalmente diabólico. No hay un punto intermedio. Tenemos el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No hay un reino intermedio. Y el que con él lo recoge desparrama. Cuando tienes una respuesta y una revelación y supuestamente invocaron a tu abuelito y se apareció, fue un demonio. Todo aquello que no viene de parte de Dios no tiene nada de chistoso. Entonces, si nuestros niños crecen pensando esto: ¡ay, qué chistosa la brujita! ¡Ay, qué bonito se ve el monstruo! ¿Verdad? Los estamos empezando a introducir potencialmente en el ocultismo.
Entonces, cuando ellos empiezan a ver películas de terror y a creer que es chistoso y me voy a disfrazar y practicar y jugar, etcétera, etcétera, no estamos generando esta plena convicción. Y por eso es que de grandes se les da tan fácilmente ser, pues por medio del enemigo, ¿cómo le podemos decir?, inducidos a todas estas prácticas. Entonces, si tú piensas que estoy loco, que es una cosa de fanáticos, aleluyos, religiosos, mira, haz lo que quieras. Cuando tengas a tu hijo con pesadillas y se le muevan cosas en la casa y le empiecen a espantar, en el menor de los casos, porque en el peor de los casos, tú sabes que en la Biblia Jesús a mucha gente que liberó, a liberarla la sanó. O sea, hay mucha gente que está enferma porque está endemoniada, porque está oprimida por demonios. Entonces, tú haz lo que quieras, pero si el día de mañana abres esas puertotas a influencias satánicas sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, solamente por favor te ruego, te suplico, no vengas a quejarte delante de Dios por haber creído que podías jugar con fuego. Y Salomón decía, no puede el hombre jugar con fuego sin que sus vestidos ardan, no puede andar sobre las brasas sin que sus pies se quemen. ¿Quieres un ejemplo del cual todos somos testigos? Voltea a tu alrededor y dime qué pasa con nuestro querido y precioso país, con tanto potencial, con tanta gente, con tantos dones, con tantos talentos, con tantos recursos naturales, con una ubicación geográfica estratégica, conectados en medio del continente, ¿verdad? Con Estados Unidos, potencia mundial como nuestro mayor socio comercial, con conexión con tantos océanos, con tantos lugares turísticos tan hermosos, tan increíbles. Es para que fuéramos un país de primer mundo, un país con paz, sin delincuencia, con sistemas de salud de primer nivel, ¿verdad? Donde la gente pudiera salir y pasear segura. Pero ¿qué es lo que pasa? No, muchos dicen la corrupción, pero ¿qué es lo que pasa? Que gente de abajo llega arriba y sigue siendo corrupta, porque es un país que no ha reconocido a Dios, porque es un país totalmente idólatra, porque es un país lleno de idolatría, que le ha abierto de par en par las puertas al reino de las tinieblas para que vengan y asienten su gobierno en nosotros. Y como cristianos, en vez de detener eso, le decimos, y no solamente siéntense en los tronos de los gobernantes y del presidente y de la presidenta, también vénganse a gobernar en la iglesia. O sea, nos preguntamos por qué estamos como estamos. Y aún en la congregación empezamos a practicar la idolatría, a practicar también el ocultismo, ¿verdad? Empezamos a ser partícipes de todas estas cosas y nos preguntamos, pues, ¿por qué México no avanza? Mis hermanos, porque no podemos nosotros avanzar practicando cosas que Dios aborrece por completo. No sé si tú sabes la razón por la cual Dios echó fuera a los cananitas de la tierra de Canaán para entregársela a la descendencia de Abraham. Y si no lo sabes, te lo voy a leer, y esto es increíble. Y después de leerlo quiero explicar algunas cosas y luego regresar a lo que estábamos. Deuteronomio capítulo 18, y aquí quiero involucrar un poquito el Día de Muertos. No está mal que tú recuerdes a tus muertos con alegría, no está mal que veas sus fotos, está mal que tú pongas un altar creyendo que sus espíritus van a regresar a comerse su comida. Está mal que tú vayas con una persona a creer que puedes invocar su espíritu. Está mal creer que tú te puedes comunicar con una persona cuando la Biblia dice que es necesario que el hombre muera una sola vez, Hebreos 9:27, y después de esto el juicio. Entonces la persona o está chicharrándose en el infierno o está en la presencia de Dios, no está deambulando por aquí en la tierra. Y si aquí en la tierra vino tu abuelita, tu tío, es que me dijo cosas que solamente él sabía, pues sí, porque los demonios en el mundo espiritual escuchan. Entonces usaron información que conocían para venir a engañarte y estás platicando con un demonio creyendo que estás platicando con el espíritu de algún familiar. Deuteronomio 18, versículo 10, te lo voy a leer en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y esto era básicamente entregarlos a un ídolo llamado Baal. Fíjate cómo los tiempos cambian, las formas cambian, pero los principios siguen siendo los mismos. Oye, pero el niño de grande podía tomar la decisión de no seguir a Baal. Sí, pero desde chicos los empezaban a relacionar con el ocultismo. A veces los sacrificaban a Baal y a veces simple y sencillamente se los dedicaban. Y de igual forma, Satanás
busca estrategias y es muy astuto. Dice, pues como la gente moderna de este siglo, ¿verdad?, no va a entregar a sus hijos a un ídolo, pues voy a buscarme fiestas, tradiciones aparentemente inocentes para que se empiecen a relacionar con el mundo del ocultismo, con los monstruos, y así cuando se les aparezca un monstruo, un demonio, pues piensen que no es tan mal, ¿verdad? Y mis hermanos, vuelvo a repetir, no son cosas de broma. Los demonios existen. Si en tu carnota nunca has sido sensible a estas presencias, con todo respeto, no es mi problema, pero es real. Y como te dije hace rato, podrás argumentar que la gente endemoniada no está endemoniada, sino que está loca, pero yo no estoy loco y yo sé lo que he visto con mis propios ojos. Y yo no quiero tener nada que ver con todas estas cosas que no traen bendición, sino maldición. Fíjate lo que sigue diciendo Deuteronomio 18, versículo 10. Dice, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Quiero leer el resto y luego ver la NTV y explicar. Porque esa abominación que viene del hebreo toeva, significa repugnante o asquerosidad. O sea, Dios dice, me vomito. Para con Jehová, dice, cualquiera que hace estas cosas, y fíjate el resto, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Por qué Dios echó a los cananitas? Por practicar pecados de ocultismo. No los echó por vender droga, por practicar el narcotráfico, por practicar pecados de inmoralidad, por practicar borracheras, cosas que también son graves, pero a veces la gente piensa que solamente eso está mal. No, yo no me drogo, no me emborracho, no fumo, no fornico, ¿verdad? Pero está tu vida llena de ocultismo y por eso no tienes la bendición de Dios. ¿Cómo Dios te va a bendecir si por estas razones le quitó a esta gente la tierra, los echó fuera a los cananitas y se la dio al pueblo de Israel por toda su idolatría, por todo su ocultismo? Entonces, hay mucha gente que se pregunta, ¿y por qué no tengo el favor de Dios, la bendición de Dios? No estoy generalizando, no es en todos los casos, ¿verdad? Pero si tú estás practicando pecados de ocultismo, imposible que cuentes con la bendición de Dios. Antes no te he echado fuera de tu tierra también a ti, porque por esto los echó a ellos. Te quiero leer el mismo versículo, pero ahora en la versión Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 18, y vamos a ver desde el versículo 9. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará. Pero dice el resto del pasaje, sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Entonces, querida familia, no podemos nosotros creer que podemos jugar con fuego y que no va a pasar nada y que además voy a tener la bendición de Dios. Entonces, repito, antes de pasar a lo siguiente, para aquellos que se conectaron tarde, estamos respondiendo a la pregunta si deberíamos o no celebrar Halloween y Día de Muertos. Y les dije, mira, cada año les he compartido esto y les cuento la historia, pero siempre refutan. No, ya eso fue hace muchos años, era en el siglo VI antes de Cristo. Actualmente solamente pedir dulces y echar relajo disfrazados. Entonces, nos olvidamos de la historia, viajamos al presente y para mí el punto más importante es este. He sido testigo de los peligros tan graves que traen las personas el ocultismo. El último caso que tuve fue el de una jovencita en Ciudad de México que cómo disfruté ese día ver la obra que Dios hizo en su vida, porque estaba literalmente sin ganas de vivir, con los ojos idos, no hablaba, su semblante totalmente decaído. Fue con su familia, empecé a platicar con ella, me contaron las cosas que habían ellos practicado, cómo fueron con un brujo, etcétera, etcétera. Cómo ella empezó a alterarse, a cambiar, a descomponer su carácter, su estado de ánimo. Ok, no sé si ya estoy de vuelta. Mi teléfono disque inteligente me cambió de red a una red allá arriba que no tiene tan buena señal y no tengo idea por qué hace eso. Entonces, si alguien me puede comentar nada más un sí para saber que seguimos transmitiendo y que no estoy hablando al aire, por favor. Nada más con un sí, el primer sí que vea y ya no escriban más sís.
Entonces nada más para saber si seguimos todavía transmitiendo o se nos fue la señal, porque supuestamente esto me marca que seguimos en vivo y estoy conectado, pero no sé, no alcanzo a ver los comentarios. Ok, Jorge Plata, ya vi tu sí, muchísimas gracias. Luz, ya no pongan más sís, creo que va unos minutos de pasada, así que van a llegar muchos. Y bueno, seguimos entonces con lo que estábamos. Te estaba contando de este caso de esta jovencita, que lo primero que quise hacer pues fue compartirle el plan de salvación. Y cuando yo le hablaba de Cristo, el espíritu demoníaco con una voz ronca de hombre hablaba. Y por eso digo, me da risa los ateos cuando dicen son cosas mentales, porque casualmente desde que fue con el brujo empezó a tener una caída mental así en picada tan grave, y casualmente en unos minutos el Señor la hace libre y cambia por completo, ¿verdad? Entonces empieza a hablar y recuerdo que le dije, te callas, no te estoy hablando a ti, quiero hablar con ella, en el nombre de Jesús, te prohíbo que hables, porque ellos lo que quieren es desviar la atención y que te empieces a pelear, no salgo fuera, y empezar a hacer un escándalo y llamar la atención, etcétera, ¿verdad? Entonces logré finalmente compartirle el plan de salvación. Gracias a Dios ella entrega su vida a Cristo, fue renunciando verbalmente a todo aquello que había abierto puertas a esta presencia demoníaca en su vida, renunció, le ordenó que se apartara de su vida en el nombre de Jesús, y cuando terminamos la oración y abre sus ojos, te prometo, mi hermano, que era otra persona totalmente distinta. Y no sabes la alegría que me dio. Le dije, eres otra persona. Sus ojos brillaban, su sonrisa, su semblante, su apariencia, su mirada cambió. Entonces, ahí pueden decir lo que quieran, ¿verdad? Pero yo lo he visto con mis propios ojos. Y gracias a Dios que ella tuvo la oportunidad, el privilegio de poder ser rescatada por el Señor. Pero hay mucha gente que se pierde más y más y más y más en el mundo del ocultismo porque nunca tuvo esta convicción firme, porque fueron inducidos de forma muy sutil a cosas que tienen que ver con la brujería. Entonces, en resumen, como cristianos, olvídate de la ouija. Si tienes una, quémala. Olvídate de andar si el jueguito de Charlie o que me paro frente al espejo y que invoco algo, aunque sean tus amigos quienes de broma responden lo que tú quieras, ¿verdad? Tú estás invocando presencias que no están ahí. Entonces tú estás invocando espíritus demoníacos en tu vida, y no podemos nosotros jugar con el reino de las tinieblas. Cuando nosotros participamos en estas celebraciones, estamos siendo, valga la redundancia, partícipes. Ahora, si a mí no me crees, pregúntale a exsatanistas, ¿verdad? Pregúntales a ellos. Tú puedes ponerte ahí a googlear, a buscar testimonios de exsatanistas. Apenas leía uno o escuchaba uno muy bueno. Se llamaba, si no me equivoco, era John Ramírez. Si alguien lo escuchó y lo puede confirmar, por favor, era un exsatanista muy reconocido de Estados Unidos. Se volvió a Cristo, se volvió pastor, y lo sacaron algunos medios. Yo lo vi en un análisis que hacía, creo que era iba a decir Will Smith, pero no, Will Graham creo que se llama, ¿verdad? Y ponía este video de este hombre, John Ramírez, y si no lo puedes tú por ahí buscar, donde él decía, ¿verdad?, que ellos agradecían a los cristianos, él cuando era satánico, de participar en estas fiestas porque les hacían la vida mucho más fácil, ¿no? Y cuenta John Ramírez su testimonio de cómo pues ellos iban buscando en el mundo espiritual tomar cada vez más posesión, más territorio, de cómo hacían estos viajes astrales, se desprendían del cuerpo y viajaban y veían, y decían, cuando los cristianos participaban en las celebraciones, en vez de oponerse en oración, nos hacían la vida mucho más fácil. Así que muchas gracias. Entonces, hay no solamente sino muchos otros testimonios de exsatanistas que se volvieron a Cristo, que afirman que cuando una persona participa en estas celebraciones, no lo está haciendo de juego ni de broma, sino que se están involucrando profundamente. Es por eso que la recomendación que damos es, de forma rotunda, no participar. Siempre nos preguntan, oye, pero soy maestro y en mi escuela me obligan, o tengo que presentar un trabajo. La educación es laica, así que habla con los maestros. Ve tú como padre de familia, dile,
No estoy diciendo que mi hijo sea flojo, déjelo otro trabajo, de otra cosa, pero no que tenga que ver con esto, ¿verdad? Si eres maestro, habla desde antes de firmar tu contrato y di la verdad. ¿Sabes que cuentan conmigo y voy a ser el mejor de todos los maestros? El más puntual, el más responsable, el mejor hecho, pero en estas celebraciones conmigo no cuenten, ¿no? O sea, yo en esos días hago otras cosas, trabajo, etcétera, pero yo no voy a inducir a mis pequeños en esto, ¿verdad? Y da un trabajo de tanta excelencia que en verdad te extrañen, que digan, híjole, nos conviene quedarnos con esta persona y no lo vamos a correr solo por esto, porque es, como Daniel, el mejor de todos. Pero obviamente, si eres mal hechote, pues van a decir que nos importa si se va. Entonces, me voy a brincar toda la parte histórica, como les decía, les leí ya Deuteronomio. Y vamos a pasar ahora a ver algunos otros versículos y a responder algunas otras preguntas. El Día de Muertos en México, algunos no lo saben, ¿verdad? Se conectan a otros países y creo que también lo celebran, pero no sé si el mismo día, si le llamen del mismo modo o en algunos lugares tiene otro nombre. Pero el 1 de noviembre se le conoce como el Día de Todos los Santos, se le celebra a los, entre comillas, santos y a los niños difuntos, y el 2 de noviembre el Día de los Muertos, se les llevan a cabo misas, se les llevan flores al cementerio, se ponen altares con comida, bebidas, adorno, etcétera, y esta tradición tristemente la practican más del 80% de los mexicanos. Los muertos no regresan. Tú puedes leer la historia de Lucas 16, 19 al 31, donde están en el seno de Abraham un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro, y atormentado el rico le dice a Abraham, envía a alguien que le diga a mi familia, y le dice, no, o sea, aunque alguien se les aparezca, no se van a arrepentir, tienen la palabra de Dios, y si no hacen caso a ella, tampoco lo van a hacer, aunque alguien vaya. O sea, nadie regresa de la muerte a la vida para darte ningún mensaje. Vuelvo a repetir, es necesario que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Algunas personas se preguntan, oye, ¿puedo comer de algo que fue ofrecido en un altar? Y aquí hay una gran diferencia entre comer algo que tú sabes que fue ofrecido a comer algo que pues te chamaquearon. O sea, si tú fuiste a una casa, hicieron un mole y luego te enteraste que lo habían ofrecido, pues lo hiciste sin conocimiento de causa y Dios no te lo puede demandar. Imagínate cuántas cosas que comemos no están trabajadas, oradas y ofrecidas, ¿verdad? Pero si tú sabes que eso se ofreció en un altar, aquí difiero totalmente con una persona que hace poco en un análisis decía, no, sí podemos participar porque el cristiano puede comer de todo, ¿verdad? Bueno, cuando tú sabes que fue ofrecido en un altar, 1 Corintios capítulo 10, versículo 18, nos dice otra cosa a la que esta persona predicaba y te lo voy a leer. Y después respondemos justamente esta pregunta de si podemos comer pan de muerto. 1 Corintios 10, 18, dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Entonces, este hombre que hacía este análisis, ¿verdad? Pues con todo respeto, sí le falta estudiar más el tema de todo lo que tiene que ver con el ocultismo, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado, porque era una persona honesta, generalmente que enseña pues una doctrina balanceada, ¿verdad? Pero a veces hay algunos temas donde tenemos que reconocer que no sabemos tanto, ¿verdad? Y no hacerle y no jugarle ahí al erudito cuando no sé de lo que me están hablando, ¿no? Entonces a mí cuando me preguntan algo, por ejemplo, de escatología básica, te podré responder, y algo muy avanzado, mejor te digo no sé, y escríbele a mi sensei, al doctor Armando Alducin, y él es especialista en eso, y no me meto yo en problemas de temas que no son pues dominados al máximo, ¿verdad? Entonces esto le ha pasado a algunas personas, ¿no? Dicen, no, pues sí puedes comer del altar y no pasa nada. Y se basaba en un pasaje de Romanos, ¿no? De que pues, la comida y no sé qué, pero hablaba en otro contexto. Aquí el contexto habla de la comida ofrecida en el altar, y Pablo dice que sacrifica a demonios y no quiero que se hagan partícipes. Versículo 21, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Sí, todo me es lícito, luego dice, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de absolutamente nada, ¿verdad?
Entonces tenemos que tener cuidado nosotros. Ahora, ¿qué pasa con el pan de muerto? Es una pregunta muy común también de todos los años, ¿no? ¿Puedo comer o no lo puedo comer? Si es un pan que tú compraste para ponerlo de decoración y el altar y lo que sea, pues por supuesto que no. Pero si es simplemente porque te gusta el sabor del pan y vas al súper y como compras conchas, que es un pan muy común en México, o biscuits, o cuernitos, o panqués, lo que sea, ¿verdad? Entonces, pues no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú no lo estás comprando con intención de participar, simplemente pues porque te gusta el pan con mantequilla y azúcar y nada más. Ahora, dijeras, es que lo fabrica una panadería especial que nada más abre una vez al año y se llama Panadería 666, ¿no? Panes Lucifer, algo por el estilo. Pues entonces sí, ten cuidado, ¿no? Pero lo compraste en una panadería normal, es pan hecho con harina, con masa, con azúcar, con mantequilla normal, como con la que hacen otros tipos de panes, y a ti te gusta y no lo estás haciendo con intención de celebrar, ni de participar, ni nada por el estilo, pues no pasa nada. De hecho, hay algunas panaderías cristianas aquí en Toluca y pastelerías cristianas que en el título de la caja le ponen pan de temporada, ¿verdad? Porque alguien un día me dijo, es que dice pan de muerto. Le digo, pues táchale pan de muerto y ponle pan de vivo. Dile, ya le prediqué y ya resucitó y ya está vivo si quieres. Y entre broma y broma, pues estos hermanos sí lo hicieron así. Le pusieron en la caja pan de temporada y se quitaron de problemas. Y señor, no te vendo pan de muerto, como tú le quieras llamar, es tu problema, ¿verdad? Y al igual que la comida en otros lugares le ponen diferentes nombres a los platillos, así nosotros aquí no le llamamos pan de muerto, le llamamos pan de temporada y punto, ¿verdad? Fuera de esto creo que es la pregunta más común. Obviamente disfrazarnos, participar, todo eso ya quedó claro que no. El origen de los disfraces es muy muy tenebroso. Podría explicarlo también, creo que daría mucho mayor peso, pero como te dije al principio, mi intención no es hablar de todo el punto de vista histórico, sino solamente en la actualidad, para aquellos que están medio necios y que dicen, no, lo histórico ya fue hace muchos años, hoy es diferente. Quiero que me acompañen en Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Vamos a leer el versículo 11 y toma nota en este contexto que Éfeso era una ciudad donde se practicaba la idolatría y el ocultismo. Y dice Efesios 5, versículo 11, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, que viene de la palabra elenco, que significa amonestar, significa refutar, ¿verdad? Entonces nosotros, en vez de participar, pues deberíamos de enseñar, de amonestar, de refutar, con amor, con lo que tú quieras. O sea, no estoy diciendo que si el niño toca tu casa el 31 de octubre le digas, niño satánico, diabólico, te vas a ir al infierno, busque en casa como familia qué puedes hacer, ¿verdad? Pero no podemos nosotros participar. Esto es bien importante que lo entendamos. Ahora, ¿qué hacer ese día? Ya cada quien tomará su decisión, ¿no? Platicaba yo con los niños de la escuela, les digo, hablen con sus papás y decidan, porque no creo que sea muy prudente tampoco querer el mero día, pues cambiar toda la forma de pensar de las personas. Están muy metidas en ese rol y difícilmente los vas a lograr convencer de algo. Entonces solamente vas a entrar en discusiones necias sin ningún fin, te van a hacer muchas travesuras, ¿verdad? Entonces mejor si quieres compartir, hazlo antes, hazlo después, no el mero día, cuando la gente no esté todavía con ese chip tan fuerte en su cabeza. Usa tus redes, comparte este mensaje, busca las cápsulas de los otros 2 años, comparte las cápsulas. Hay algunos chicks que son unos folletitos que cuestan 5 pesos, hay como 4 o 5 que hablan de Halloween, de Día de Muertos, los puedes regalar también. Si ese día van a tocar a tu casa, pues te puedes hacer el que te llevó el rapto, apagar las luces, irte al cine, no sé, cada quien decide qué es lo que hace, ¿verdad? En nuestro fraccionamiento, gracias a Dios, se organizan de tal forma que solamente las casas que van a participar ponen una insignia fuera de la casa y solamente esas casas tocan y en las demás pues no andan ahí fastidiando, ¿verdad? Entonces ya cada quien decidirá qué es lo que quiere hacer. Pero creo que es importante que sepamos esto, ¿no? Los chiquitos que salen a participar, pues no tienen idea de esta información.
para ellos es echar relajo y pedir dulces y no saben en lo que los están induciendo. Entonces tampoco se trata de que salgas y le digas, niño satánico, por eso te espantan y tienes pesadillas, se tapa de ser el diablo. Entonces tengamos pues también mucho cuidado y la manera en que compartimos con ellos esta información. Quiero que terminemos hasta aquí. Como te dije al principio, quise ser un poco más práctico. Si quieres toda la explicación histórica y dónde se originó y cómo llegó a Estados Unidos y de ahí el resto del mundo, busca el mensaje del año pasado. No sé, creo que se llama Halloween, Día de Muertos y la Biblia, o por ahí tengo uno con signos de interrogación que se llama Celebremos Halloween, o algo así por el estilo, ¿verdad? Si quiere más información, pero hoy quise limitarme a esto y quise dejar un espacio para orar y que tú puedas renunciar en oración a cualquier tipo de puerta que hayas abierto en tu vida con alguna práctica del ocultismo en el pasado. Vamos a hacer una oración por esto y vamos a hacer una oración pidiendo que si hay algo en nuestra vida que está ocurriendo debido a esa influencia demoníaca, en esta hora se termine en el nombre de Jesús. Así que no te desconectes porque viene la parte más importante. Acompáñame cerrando tus ojos y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche y te pido perdón si yo en el pasado he participado en alguna celebración que no te agrada a ti, en alguna celebración que te ofende a ti, Señor, que te deshonra a ti. Te pido perdón si he inducido a mis hijos de forma disimulada y sin darme cuenta en el mundo del ocultismo, con el simple hecho de hacerles creer que pues hay monstruos chistosos, brujas buenas y magia blanca, y que es divertido a veces jugar con esto. Que podamos entender nosotros y nuestras siguientes generaciones, con el reino de las tinieblas nosotros, y esta es la esencia del mensaje, con el reino de las tinieblas no tenemos absolutamente nada que ver ni de broma. Con el reino de las tinieblas nada que ver ni de chiste ni de juego, Señor. Son nuestro enemigo y estamos en guerra con el reino de las tinieblas. Así que te pedimos perdón si en algún momento abrimos puertas en nuestras vidas a influencias demoníacas. Es verdad que un cristiano no puede ser poseído totalmente por un demonio, pero sí puede ser influenciado. Y hay ejemplos claros en la Biblia. Dile: perdóname, Señor, si yo en el pasado, y llámale por su nombre a lo que hiciste, perdóname si practiqué la adivinación, si consulté a un hechicero, a un brujo, a algún mago, si fui en búsqueda de algún trabajo espiritual, si practiqué algún tipo de algo relacionado con la santería. Perdóname, Señor, si jugué ouija, si invoqué a modo de juego y de broma alguna presencia, alguna persona que no estaba ahí, a que respondiera, a que me dijera, que me hablara. Hoy me arrepiento y te pido perdón y te pido que me limpies con tu sangre en el nombre de Jesús. Señor, reina en mi vida. Sé tú, Jesús, mi Señor y mi Salvador. No quiero en mi vida ninguna presencia más que la tuya. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda presencia ajena a la de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús le ordeno a toda influencia, a toda presencia, a toda obra, a toda voz del reino de las tinieblas, que te apartes por completo. Hoy rompemos todo eslabón que mantenía algún tipo de unión con el reino de las tinieblas. Hoy en el nombre de Jesús le decimos a Satanás y a sus huestes que no son bienvenidos en nuestra casa, ni en nuestras familias, ni en nuestra iglesia, ni en nuestro país. Dile: ni en mi trabajo, ni en mi salud, ni en mis emociones, ni en mis finanzas. En ningún área de mi vida eres bienvenido. Si otras personas te reciben, es su problema. Yo en esta hora te rechazo en el nombre de Jesús. Díselo con tus palabras, yo te estoy guiando, pero de nada sirve si tú no lo confiesas también con tus labios. Dile: yo renuncio en el nombre de Jesús a toda relación con cualquier actividad oculta, con cualquier espíritu oculto. Yo en esta hora, con la autoridad que Jesús me ha dado, ato y reprendo a todo espíritu demoníaco que está queriendo influir sobre mi vida, y te ordeno que te vayas fuera en el nombre de Jesús. Si hay espíritus queriendo oprimir
nuestros pensamientos, nuestro estado emocional, nuestras finanzas, nuestro estado físico, nuestra salud. Si hubiera algún espíritu de enfermedad, yo te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas fuera de mi vida. Dile en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. No es una pregunta, es una orden. No va a platicar contigo, obedeces, porque te lo estoy diciendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile, Señor, yo creo en ti y yo solo quiero sobre mi vida tu presencia. La única presencia que invoco es la de tu Espíritu Santo, Señor, de quien quiero ser lleno. Y todo aquello que no tiene que ver con tu Espíritu, Señor, hoy rompo toda relación. Perdóname si llegué a participar de alguna manera en algo relacionado con el ocultismo, con conocimiento de causa o por ignorancia. Hoy recibo tu perdón, soy libre de culpa y soy libre también de toda influencia del enemigo sobre mi vida. Soy libre de toda maldición, porque toda maldición ha sido quebrantada en el nombre de Jesús por tu poder y por tu obra. Dile gracias, Señor, por traer libertad, no solamente, Señor, a mi pensamiento, enseñándome la verdad, sino también porque has traído libertad a mi vida y has roto cadenas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por conectarse una semana más, por su tiempo, por su disposición. Felicidades por buscar con esa, ¿cómo se le dice?, perseverancia, la palabra de Dios. Y yo no sé cuántos en este momento o más adelante que escuchen este mensaje, ¿verdad?, habrán pues roto tantas cadenas que los tenían encadenados, habrán terminado con tanta influencia que a lo mejor había ahí en sus vidas, como dije hace rato, repito, aunque un cristiano sí no puede ser poseído al grado de perder el control, sí puede ser influenciado por espíritus malignos. Entonces, gracias a Dios que abre nuestros ojos, que nos dé entendimiento y que trae libertad a nuestras vidas. Acuérdate que el reino de las tinieblas no tiene autoridad sobre tu vida, que Jesús dijo, Lucas 10, 17 en adelante, tú eres quien tiene autoridad. Están haciendo una pregunta, ya no alcancé a ver bien, pero sí, aprovechando, ¿verdad? Si tú tienes en tu casa objetos que sabes que fueron dedicados, amuletos de buena suerte, cosas por el estilo, pues es mejor deshacerte de ellos, ¿verdad? A veces hay objetos que no sabemos que fueron trabajados y pues tenemos que confiar en Dios, ¿no? Como te dije hace rato, cuántas cosas que comemos no habrán sido dedicadas, pero por eso oramos y damos gracias y bendecimos los alimentos, ¿verdad? Y el Señor los santifica, pero si tú estás consciente de que algo fue dedicado, pues sí, mejor es deshacerte de eso. Recuerdo en una ocasión hace muchos años que pasaban algunas cosas raras en mi casa. Terminó con esto antes de casarme. Vivíamos todavía todos mis hermanos con mis padres, y en el cuarto de mi hermana pasaban algunas cosas raras. La tele se llegaba a prender sola y en oración Dios les llevó a un espejo y rompen el espejo, y atrás del espejo, entre el espejo y donde descansaba el espejo, había algunas invocaciones demoníacas. Entonces, aunque aparentemente algo era inocente, pues fue el Espíritu Santo que les llevó a poner su atención ahí, y al romperlo confirmaron pues que sí viene de parte de Dios, ¿verdad? Así que si tienes dudas de algo, pídele a Dios discernimiento, pídele dirección y confía, como dice Santiago 1, en que Él te va a dar sabiduría, te va a guiar y que Él te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Estaré compartiendo con ustedes en el primer y segundo servicio en Villanueva para el Mundo, Toluca. Lo más seguro que sea el tema de inminente, un tema precioso acerca de confiar en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. No tengo la certeza que será ese, pero parece que sí. Lo que sea va a ser de bendición. Les recuerdo que la próxima semana es el Congreso de Varones de este viernes en 8, aquí en Toluca. El viernes comenzamos con una cena. Tú puedes pedir tus boletos directamente ahí en la congregación, o hice una publicación abajo de esta, le das clic ahí en la página de Villanueva para el Mundo y ahí vienen los teléfonos. Y el sábado es entrada libre. Estará en la cena compartiendo el pastor Martín Maldonado, y el sábado estaremos compartiendo el pastor Martín, Rick Jacomán, el pastor Yoshi y un servidor. Será un tiempo de gran bendición. Y las mujeres les animo a que manden a los varones que tengan en casa. Va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Estamos despedidos y eso es todo por hoy.